Vamos a empezar con uno de 3, con el número 6. ¿Por qué razón? Porque se tiene 3 moléculas, pero también tiene o sea, 3 átomos, perdón, pero tiene una paréntesis. KR, perdón, no es KR, es K4, paréntesis, OH6. Esa es la molécula que vamos a trabajar. Entonces, para esa molécula, ¿cuántos potasio, cuántos K hay en la molécula? 4, porque ese es su subíndice, ¿cierto? Entonces sabemos que el K son 4. ¿Cuántos oxígenos hay? 6. ¿Por qué razón? Porque dentro del paréntesis el oxígeno no tiene subíndice, es 1, y este se va a multiplicar con el que está fuera del paréntesis. Entonces 1 por 6 me dan 6. ¿E hidrógenos cuántos hay? Porque dentro del paréntesis no tiene subíndice, y el de afuera es 6, se multiplican, es 6. Entonces, está escrito así, pero esto es lo mismo que decir que tenemos 4, 6, H6. Entonces, ustedes lo pueden traspasar a este formato si se les hace más fácil para trabajar. Entonces, en el fondo, a esta molécula es a la que tenemos, con estas cantidades de cada elemento, es a la que tenemos que determinar la proporción definida y a la vez determinar cuánto tenemos en total a partir de 94 gramos de potasio. Eso es lo que nos entrega el ejercicio. Entonces, ¿cuántas proporciones definidas podemos determinar acá? 3. Va a ser potasio por 4 partido por oxígeno por 6, el primero con el segundo. Esa es la primera proporción definida que vamos a tener. La segunda va a ser el primero con el tercero, K por 4, partido por H por 6. Y la tercera proporción va a ser el segundo con el tercero. O por 6, partido por H por 6. Esas son las 3 proporciones definidas. Y eso es lo primero que vamos a hacer en nuestra planilla Excel. Después vamos a trabajar con este dato, porque en este caso yo les voy a pedir que calculen todas las proporciones definidas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ingresar en nuestra planilla Excel. Los datos para determinar estas proporciones definidas. Entonces, para eso vamos a trabajar con las siguientes masas. Potasio, 39,10. Oxígeno, 15,99. E hidrógeno, 1, porque los dos primeros decimales son 0. Y eso es lo primero que vamos a ingresar en nuestra tabla Excel. Lo primero que vamos a hacer, voy a poner acá, ejercicio, vamos a hacer el 6. Eso es el que estoy haciendo. Y el 6 era K4 OH6. ¿Cierto? Esa era nuestra molécula. Y que a partir de el desglose y la cuantificación de cuántos átomos había de cada uno, la habíamos desglosado así, porque era lo mismo que eso. Esa es la molécula que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que colocar son los elementos que forman parte de esta molécula. ¿Cierto? Potasio, oxígeno e hidrógeno. Recuerden que todos estos son con mayúsculas porque son símbolos químicos. Tenemos los elementos en la columna C. Entonces, los datos de potasio me van a quedar en la fila 3, los de oxígeno en la 4 y los de hidrógeno en la fila 5. Vamos a ingresar la masa. Damos partido mol. Explicando las casillas para que podamos visualizar todo. La masa del potasio habíamos dicho que era 39,10.
la del oxígeno 15,99 y la del hidrógeno 1. Entonces ahora vamos a colocar el subíndice en la columna E. Y como vimos anteriormente, el subíndice del potasio es 4, el oxígeno es 6 y del hidrógeno también es 6. Esos son los datos que tenemos que ingresar, que podemos sacar directamente desde la fórmula. Todavía no hemos tenido que hacer ningún cálculo, ningún ingreso de fórmula. Ahora vamos a ver ingreso de fórmula. ¿Y qué fórmula tenemos que ingresar? La de las proporciones. Recordemos que para la proporción del primer elemento, que es potasio, con el segundo elemento, que es oxígeno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La masa del potasio por su subíndice partido por la masa del oxígeno por su subíndice. Y a estos resultados que nos daban de la masa del potasio por el subíndice es lo que nosotros llamábamos los parciales. Aquí me va a dar el parcial del potasio y aquí me va a dar el parcial del oxígeno. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Eso para el potasio y el oxígeno. El parcial. Esto también está en gramos partido mol. Entonces, para calcular la proporción, primero necesito tener los parciales de todos. O sea, la masa de los elementos multiplicados por su subíndice. Es decir, los datos que están en la columna D para cada elemento multiplicados por los datos que están en la columna E. En la D están las masas, en la E están los subíndices. Entonces vamos a calcular los parciales para cada elemento, para potasio, oxígeno e hidrógeno. Entonces nos posicionamos en la primera fila que corresponde al potasio y ingresamos la fórmula. Igual, ¿cierto? La masa del potasio, que es esa, por su subíndice, que es el que está en la casilla de al lado. D3 por E3. Y hacemos clic en Enter. Y nos calcula el parcial del potasio. Después nos vamos a ubicar abajo para calcular el parcial del oxígeno. Ingresamos la misma fórmula. Igual, pero en este caso seleccionamos ahora la masa del oxígeno por su subíndice que está en la casilla de al lado. D4 por E4. Y hacemos clic en Enter. Y finalmente vamos a calcular inmediatamente el parcial del hidrógeno. Hacemos clic en igual, pero ahora seleccionamos la masa del hidrógeno por su respectivo subíndice. D5 por E5. Igual. Y ahí tenemos todos los parciales. El del potasio, el del oxígeno y el del hidrógeno. Con los parciales ahora vamos a empezar a calcular las proporciones. Y la primera proporción que habíamos dicho que íbamos a calcular era esta, la del primer elemento, que es potasio con oxígeno. Entonces, para calcular esta proporción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el parcial del potasio por el parcial del oxígeno. Eso es lo que tengo que hacer para determinar la proporción potasio y oxígeno. Esa fórmula vamos a ingresar ahora. Entonces vamos a colocar acá proporción potasio-oxígeno. Entonces dijimos que para determinar esa proporción era el parcial del potasio dividido por el parcial del oxígeno. Entonces, vamos a hacer clic en igual y vamos a ingresar la fórmula. El parcial del potasio está acá en la columna F, fila 3, y lo dividimos por el parcial del oxígeno, que está en la misma columna F, pero en la fila 4. Ingresamos el dato. Entonces nos queda F3 dividido por F4. Y ahí nos da, ¿cierto?, la proporción entre estos dos elementos.
Le voy a reducir decimales al otro lado. Si se fijan, con 3 decimales, el tercer decimal es 0. No me aproxima, así que lo elimino y lo dejo solo en 2, porque no me genera ninguna aproximación. Y ahí tenemos la primera proporción, potasio y oxígeno, dividiendo parcial de potasio por parcial de oxígeno. La segunda proporción va a ser el potasio con el hidrógeno. Entonces, va a ser, ¿cierto?, la masa del potasio por su subíndice dividido por la masa del hidrógeno por su subíndice. Entonces esto va a ser igual al parcial del potasio dividido por el parcial del hidrógeno. Esta es la fórmula que nosotros tenemos que ingresar en el Excel. Parcial del potasio dividido por el parcial del hidrógeno. Entonces, eso es lo que vamos a ingresar ahora en nuestra planilla. Entonces, ahora vamos a calcular la proporción entre el potasio y el hidrógeno. Y habíamos dicho que era el parcial del potasio, que es el primero, dividido por el parcial del hidrógeno. Entonces, vamos a ingresar la fórmula. Igual, el parcial del potasio, ¿cierto?, está en la columna F, fila 3, ese dato, F3, dividido por el parcial del hidrógeno, que está en la misma columna F, pero en la fila 5, ese dato. Y hacemos clic en Enter. Y ahí nos calculó la proporción entre el potasio y el hidrógeno. También con muchos decimales los vamos a reducir. Y este sí lo voy a dejar con 3 porque si no me aproxima, ¿se fijan? Me queda 0,7 y ahí me queda 0,6. Para que queden exactamente los mismos valores que calculamos a mano. Y ahí tengo la segunda proporción. La tercera proporción, porque ya emparejé el primer elemento con todos, entonces ahora paso al segundo. La proporción oxígeno-hidrógeno. Entonces sabemos que esto va a ser la masa de oxígeno por su subíndice partido por la masa de hidrógeno por su subíndice. Entonces esto va a ser igual al parcial de oxígeno dividido por el parcial de hidrógeno. Esta es la fórmula que tenemos que ingresar, porque esto ya lo hicimos en la planilla. Entonces, para calcular la proporción entre oxígeno e hidrógeno, tenemos que dividir el parcial del oxígeno por el parcial del hidrógeno. Vamos a empezar la tercera proporción, que es oxígeno partido hidrógeno. Entonces, dijimos que era el parcial del oxígeno dividido por el parcial del hidrógeno. Hacemos clic en igual. O sea, el parcial del oxígeno está en la columna F, fila 4, aquí. F4. Y lo dividimos por el parcial del hidrógeno que está abajo, la misma columna F, pero en la fila 5. Y hacemos clic en Enter. Y ahí tenemos la proporción definida entre el oxígeno y el hidrógeno en esta molécula. Hicimos la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a ingresar las fórmulas para determinar la masa. Sobre masa, aquí va a estar en gramos. Entonces vamos a hacer la otra parte que aprendimos la clase anterior, que es la que estuvimos viendo en las dos últimas clases. Entonces, para esto, ¿qué nos entregaba el ejercicio? Nos pide determinar la masa total si tenemos, y eran 94 gramos de potasio.
Ese es el único dato que nos da. Tenemos que calcular la masa total si tenemos 94 gramos de potasio. Entonces, el único dato que tenemos es potasio. Lo voy a ingresar en mi planilla Excel. El potasio está en la fila 3. Entonces, aquí yo tengo 94 gramos. Es lo único que tengo. Y a partir de eso tengo que calcular todo lo demás. Entonces, a partir de la masa de potasio, debo calcular la masa. Recordemos que estamos trabajando con esta molécula. Debo determinar la masa de oxígeno, la masa de hidrógeno, y después, al sumar todas estas masas, voy a obtener la masa total. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa de los elementos que nos faltan, oxígeno e hidrógeno. Entonces, para eso, nosotros habíamos visto que teníamos tres proporciones. K por 4, partido por O por 6. K por 4, partido por H por 6. Y la tercera era O por 6, partido por H por 6, que son las que determinamos recién. Entonces, de estas tres proporciones que nosotros ya tenemos los valores, ¿cuáles son las que me sirven para determinar la masa del potasio? Perdón, la masa de los elementos faltantes. A partir de la masa del potasio. El 1 y el 2, porque son los que tienen potasio. Entonces, yo tengo que determinar oxígeno e hidrógeno a partir de lo que me dan de potasio. Entonces, para poder hacerlo, tengo que utilizar aquellas proporciones donde está presente el potasio con el oxígeno, que es esta, y donde está el potasio con el hidrógeno, que es esta. Entonces, esta, en este caso, no la voy a usar para determinar la masa de los elementos faltantes. Entonces, vamos a usar estas dos. Entonces, vamos a ver con la primera. La primera es potasio partido por oxígeno. Y eso nos había dado un valor de 1,63. Esto es igual, esta proporción es igual a 1,63. Ese es nuestro valor proporcional. Entonces, después reemplazamos los datos. La masa del potasio me la entrega 94 gramos. La masa del oxígeno no la tengo, es mi incógnita, X. Y en la proporción en que se tienen que combinar ya la calculamos, 1,63. Entonces tengo que despejar mi incógnita. Si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Me va a quedar 94 gramos es igual a 1,63 por X. Ahora tengo que volver a despejar, dejar solo la X. Este 1,63 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces me va a quedar 94 gramos dividido por 1,63 va a ser igual a la masa, a la X, que es la masa de oxígeno. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que ingresar acá, ¿cierto? Y los 94 gramos, ¿qué son? La masa del potasio dividido por 1,63. ¿Qué es ese 1,63? La proporción potasio-oxígeno. Entonces, estos son los valores, esta es la fórmula que debemos ingresar para determinar la masa de oxígeno. La masa del potasio que me entrega el ejercicio dividido por la proporción entre el potasio y el oxígeno. Y eso es lo que vamos a ingresar ahora. Entonces, vamos a calcular la masa de oxígeno. Aquí están los datos del oxígeno, en la fila 4. Los ubicamos aquí. Entonces vamos a hacer clic en igual. Y dijimos que la masa que tenemos que, la fórmula que tenemos que ingresar es la masa del potasio que me entrega el ejercicio dividido por la proporción entre el potasio y el oxígeno. La masa del potasio que me entrega el ejercicio está acá, en la misma columna J, pero en la fila 3, el 94. Selecciono ese dato, J3. Y lo tengo que dividir por la proporción potasio y oxígeno.
Y ese dato lo calculamos acá en la columna G, en la fila 3. Ahí está ese dato. Entonces, me queda J3 dividido por G3. Hacemos clic en Enter. Y ahí nos calcula la masa de oxígeno a partir de los 94 gramos de potasio, para que se siga cumpliendo la proporción definida que nosotros ya habíamos calculado, que era 1,63. Le voy a reducir los decimales, porque no se va a aproximar. Vamos a dejarlos en 2. Entonces se fijan que ingresé la misma fórmula que había planteado acá. 94 dividido por 1,63. La masa del potasio dividido por la proporción potasio y oxígeno, que es lo que habíamos definido acá, ¿cierto?, en el Jamboard. Tenemos la primera información, tenemos la masa del oxígeno. Ahora vamos a calcular, vamos a trabajar con la proporción 2, que era potasio, partido por hidrógeno, y con lo que nosotros calculamos, ¿cierto? Acá habíamos visto que esa proporción es 26,067. Entonces, esta división va a ser igual a 26,067, que es la proporción que nosotros ya definimos. Como nos pasó en el caso anterior, el dato de arriba lo tenemos. Son 94 gramos. El hidrógeno es nuestra incógnita, ¿cierto? X. Pero independiente de las cantidades, la proporción que tienen que cumplir es la que nosotros ya calculamos. ¿Cómo tengo que despejar? Multiplicando. Se me va a quedar 26,067 por la X. Y ahora este valor que está multiplicando la X lo tengo que sacar. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces me va a quedar 94 gramos partido por 26,067 va a ser igual a X, que es la masa de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este dato? Tenemos que dividir estos valores, que en el fondo es la masa de potasio, ¿cierto?, partido por la proporción potasio-hidrógeno. Eso es lo que tenemos que hacer para obtener la masa del hidrógeno, que es nuestra incógnita. Entonces, esa fórmula ahora la vamos a ingresar a nuestra planilla Excel. Entonces, ahora nos ubicamos en la fila 5, porque vamos a obtener la masa de hidrógeno. Entonces, abrimos la fórmula, igual. Entonces dijimos que para esto tenemos que dividir la masa de potasio, que son los mismos 94 gramos que me entregaron al principio, dividido, pero ahora por la proporción entre el potasio y el hidrógeno, que está acá, en la columna H. Y hago clic en Enter. También me dan muchos decimales, los voy a reducir. Lo voy a dejar con 3 también porque me está aproximando. Entonces, fija, 94 dividido por 26,67, la masa del potasio dividido por la proporción potasio-hidrógeno, que es lo mismo que nosotros expresamos acá en el Jamboard. Esa es la fórmula que ingresamos. ¿Qué me falta hacer? Nosotros tenemos que calcular la masa total. ¿Y qué teníamos que hacer para calcular la masa total? ¿Qué tengo que hacer con estos 3 valores? Sumarlos. Entonces, eso es lo que nos falta, los vamos a sumar. Entonces voy a poner clic en igual, y vamos a sumar la masa del potasio que me la entregó el ejercicio, más la masa de oxígeno e hidrógeno que nosotros acabamos de calcular. Esa más esa. Y ahí nos dio la masa total de la molécula. Y así ingresamos los datos a la planilla Excel. ¿Qué es lo importante que tienen que recordar? Que dependiendo de dónde está la incógnita, para calcular la masa es cómo se despeja. Vamos a ver, masa entregada. Si la incógnita va abajo, como es el caso que nosotros acabamos de ver,
los dos ejemplos, la incógnita estaba abajo. ¿Cómo se despeja? La X va a ser igual a la masa entregada dividido por la proporción de los elementos involucrados, que es lo que acabamos de hacer. Pero la incógnita, como vimos en la clase anterior, también puede ir arriba. Entonces, ¿qué pasa si la X va arriba al calcular la masa de los elementos faltantes? Me va a resultar esta fórmula, masa entregada va a ir abajo, y esto va a ser igual a la proporción. Cuando la incógnita de la masa del elemento faltante está arriba, se despeja mucho más fácil, va a ser igual a la masa entregada multiplicado por la proporción. Y tenemos que acordarnos de estos despejes porque en función de eso es la fórmula que tengo que ingresar para determinar la masa del elemento faltante. Y una vez que tenemos la masa de todos los elementos que nos faltan en la molécula, lo que nos resta por hacer simplemente es sumar el valor que me entregó el ejercicio más los que nosotros determinamos, y esa suma va a ser la masa total. Y ahí terminan los ejercicios. El número 4, la molécula a trabajar, es esta. Es esa molécula y nos piden determinar la masa total si inicialmente tenemos 58 gramos de I, que es yodo. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a trabajar. Hoy día vamos a hacerlo primero con el Jamboard y a medida que vamos avanzando en el Jamboard lo vamos a hacer con el Excel. Las masas con las que vamos a trabajar para que todas lleguemos a los mismos resultados. El cadmio, lo voy a seguir según mi tabla periódica, es 112,41. Mol. El yodo, 126,90. Y el selenio es 78,96. Entonces, esos son los datos con los que vamos a trabajar para que los tengan anotados. Entonces, esos mismos datos los vamos a ingresar inmediatamente a nuestra planilla Excel. Entonces, vamos a colocar acá ejercicios. Entonces, vamos a hacer el número 4. Ese es el que estamos haciendo. El número 4. La molécula que vamos a trabajar, CD6 y 2C5. Ahí está la molécula que vamos a trabajar. Entonces necesitamos poner primero en la primera columna, voy a achicar un poquito las casillas. Vamos a colocar los elementos. De los elementos que forman parte de esta molécula son 3, como vimos: el cadmio, el yodo y el selenio. Entonces, tenemos en la columna A el número del ejercicio, en la columna B la molécula que vamos a trabajar en ese ejercicio, y en la columna C identificamos los elementos que forman parte de esa molécula dentro del ejercicio que estamos trabajando. En la columna D vamos a colocar la masa, que hasta ahí quedamos en el Jamboard. La masa de cada uno de estos elementos que vamos a trabajar en el ejercicio. Masa, colocamos la variable que va y entre paréntesis la unidad de medida. Gramos partido mol. Entonces, habíamos dicho que para el cadmio
es 112,41. Para el yodo es 126,90. Y se fijan que aquí inmediatamente me borra el segundo decimal porque 0 lo desprecia inmediatamente el Excel. Y el selenio, 78,96. El objetivo de estos ejercicios es que nosotros determinemos la masa total de la molécula, cuánto tenemos de toda esta sustancia. Para este ejercicio vamos a determinar todas las proporciones definidas. Lo primero, ¿cuántas proporciones definidas podemos determinar en esta molécula? En cantidad. Entonces, recordemos que siempre tenemos que partir por orden. Entonces, la primera proporción va a ser, siempre partimos por el primer elemento, va a ser el primer elemento dividido, recordemos que esto es un cociente, por el segundo elemento. Entonces, en el fondo va a ser la proporción entre el cadmio y el yodo. Esa es nuestra primera proporción definida. Emparejamos, siempre de a pares, el primero con el segundo. Después va a ser el primero con el tercero. El primer elemento con el tercer elemento. Entonces va a ser entre el cadmio y el selenio. De ahí ya emparejé el primer elemento con todos los demás. El primero con el segundo, el primero con el tercero. No tengo más espacio. Entonces ahora voy al segundo. El segundo con el primero ya lo emparejé en la primera proporción. Entonces solamente me falta el segundo con el tercero, que sería nuestra tercera proporción definida. O sea, sería la proporción entre el yodo y el selenio. Entonces, efectivamente, son tres. Son tres proporciones definidas, pero por esta razón son tres. Eso lo tenemos que tener todas claras. Partimos siempre con el primer elemento, con todos los demás, y una vez que hicimos la paridad de a dos del primer elemento con todos los demás de la molécula, nos vamos al segundo con los que vienen después. Son tres proporciones definidas. Entonces, vamos a ir a la primera. La primera proporción, ¿cierto?, es entre el cadmio y el yodo. ¿Y cómo se determina específicamente? Va a ser la masa del cadmio por su respectivo subíndice que tiene la molécula, y esto dividido por la masa del yodo multiplicado por su subíndice. De esta manera calculamos la proporción. Reemplazamos la masa del cadmio, ¿cierto? Es 112,41. Gramos, me falta el 1. Gramos partido mol por su subíndice. ¿Cuál es el subíndice del cadmio en esta molécula? 6. Entonces este valor lo multiplicamos por 6, que es el subíndice en esta molécula. Y lo tenemos que dividir por la masa del yodo, que habíamos dicho que era 126,90 gramos mol, por su respectivo subíndice. ¿Y cuál era el subíndice del yodo en esta molécula? 2 por 2. Entonces vamos a multiplicar estos por los respectivos subíndices. Entonces, el producto de arriba, la masa del cadmio por 6, ¿cuánto nos da? 674,46 gramos mol. Eso nos da el producto de arriba. ¿Cuánto nos da el producto de abajo? El 126,90 por 2. 253,8.
Entonces aquí multiplicamos la masa de cada elemento por su respectivo subíndice. Esto es lo que nosotros llamamos los parciales, ¿cierto? La multiplicación de la masa de cada elemento por su respectivo subíndice. Entonces, llegamos hasta aquí con el cadmio, calculamos el parcial del cadmio y del yodo, multiplicamos su masa por su subíndice, vamos a hacer inmediatamente esto mismo en el Excel. Y aquí en la columna E vamos a calcular los parciales. Parciales, que también están en gramos partido mol. Ah, espérenme, no en la E. En la F vamos a tener que calcular los parciales, corrijo, en la F. ¿Por qué? ¿Qué dato me falta ingresar a mi tabla Excel para poder calcular los parciales? ¿Qué nos falta acá? No hemos ingresado los subíndices. Entonces, yo me había olvidado eso. En la columna E vamos a colocar el subíndice de cada elemento, porque lo necesitamos para poder calcular el parcial. Entonces, finalmente, el parcial me va a quedar en la columna F. Entonces, habíamos dicho, el subíndice del cadmio era 6 y el del yodo era 2. Estos son los que trabajamos. Entonces, tengo la masa en mi planilla Excel, tengo el subíndice, entonces ahora vamos a determinar en la columna F los parciales, que es la multiplicación de la masa del elemento por su respectivo subíndice. Entonces, nos ubicamos acá en la fila 3 para ingresar los datos del cadmio. Entonces, nos ubicamos en esa casilla, hacemos clic en igual, entonces, masa por subíndice. Seleccionamos el dato de masa que está en la columna D y lo multiplicamos por el dato del subíndice que está en la columna E. ¿Se fijan? Ahí me marca D3 por E3. Y hacemos clic en Enter. Y ahí nos multiplicó automáticamente la masa por el subíndice. Y ahí tenemos el parcial del cadmio. Ahora vamos a hacer lo mismo con el yodo. Nos ubicamos ahora sí en la fila 4, que es donde están los datos del yodo. Entonces aquí vamos a ingresar la fórmula para el parcial del yodo. Igual, entonces vamos a rechazar la sugerencia, no quiero sugerencia. Igual, la masa del yodo, que está en la columna D, pero fila 4, por el respectivo subíndice del yodo, que está en la columna E, 4. Y hacemos clic en Enter. Y ahí nos calculó los parciales de los dos elementos que estamos trabajando en este momento. Entonces, tenemos estos mismos datos ahora en nuestro Excel. Entonces, ahora vamos a calcular la proporción. Y como nos podemos dar cuenta, la proporción, ¿cómo se calcula? Va a ser el parcial del cadmio dividido por el parcial del yodo, porque eso es lo que tenemos acá. Nos da 2,65. Vamos a ingresar inmediatamente esta proporción al Excel. En la columna G vamos a calcular la proporción entre el cadmio y el yodo. Y habíamos dicho que, como vimos en el Jamboard, la proporción es la división entre el parcial del cadmio, que está aquí, ¿cierto?, en el F3, dividido por el parcial del yodo, que está acá, en el F4. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que ingresar acá para calcular la proporción. Entonces, vamos a hacer clic en igual. Entonces, el parcial del cadmio, que está en el F3, dividido por el parcial del yodo, que está en el F4. Y nos da ese valor. Lo vamos a reducir hasta 2 decimales, independiente si nos aproxima o no. Y se fijan aquí, como reduje a 2 decimales, el segundo me lo aproxima a 6. Nos dio 2,65 por calculadora, pero con el programa, como nos aproxima, nos da 2,66, pero es leve la diferencia. Ahora vamos a determinar la proporción entre el cadmio y el selenio. Que era la segunda proporción entre el cadmio y el selenio. Entonces, para determinar esta proporción, ¿cierto?, va a ser la masa
del cadmio por su subíndice dividido por la masa del selenio por su subíndice. Si reemplazamos estos valores, ya sabemos que la masa del cadmio es 112,41 gramos mol, por su subíndice que ya vimos que era 6, dividido por la masa del selenio que dijimos que era 78,96 gramos mol, por su subíndice que es 5. Entonces, ¿cuánto nos dan estas multiplicaciones? ¿Cuánto me da el primer parcial, la primera masa por 6? ¿Tenemos que calcular este primero? Podríamos, pero no es necesario porque el valor de esa masa por 6 ya lo tenemos acá en el primer ejercicio. Sabemos que nos dio 674,46. Podemos copiar ese valor. Partido por la masa del selenio por 5. Eso no lo hemos calculado. ¿Cuánto nos da? 394,8. También Florencia. Gramos mol. Entonces, aquí, al multiplicar la masa por el subíndice, obtuvimos los parciales. Estos son nuestros parciales. El parcial del cadmio, el parcial del selenio. Entonces, en el fondo, para calcular esta proporción, va a ser el parcial del cadmio partido por el parcial del selenio. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto por calculadora? 1,70. Eso es lo que nos da por mano la proporción entre el cadmio y el selenio. Ahora vamos a ver qué nos resulta en el Excel. Para calcular, ahora a calcular la proporción entre el primero y el tercero, que era cadmio y selenio. Tenemos los datos del parcial de calcio para poder calcular, del cadmio, para poder calcular esto. Pero nos falta el selenio, entonces tenemos que ingresar los datos del selenio. Dijimos que el subíndice del selenio era 5. Completamos ahí. 5. Entonces, antes de calcular la proporción, debo calcular el parcial del selenio. Ponemos aquí, en la columna F, donde están los parciales, fila 5, donde están los datos del selenio, y agregamos la fórmula. Recordemos que parcial es masa por subíndice. Entonces, la masa del selenio, que está en el D5, por el subíndice del selenio, que está en el E5. Hacemos clic en Enter. Y ahí nos da el parcial del selenio, que fue lo mismo que nos dio, ¿cierto?, en el Jamboard. Entonces, tenemos ahora los datos. Tenemos el parcial del cadmio que vamos a usar y el parcial del selenio. Entonces, ahora puedo calcular en la columna H la proporción entre estos dos elementos. Entonces, la fórmula que vamos a ingresar, recordemos que es esta. Parcial del cadmio partido por el parcial del selenio, dividido por el parcial del selenio. Esa es la fórmula que tenemos que ingresar. Entonces, nos colocamos en la casilla, hacemos clic en igual, y seleccionamos los datos. El parcial del cadmio, que está en el F3, dividido por el parcial del selenio, que está en el F5. Y hacemos clic en Enter. También nos dan muchos decimales, los voy a reducir a 2, independiente si aproxima o no. Y ahí se fijan, nos da 1,71. También nos cambia solo el segundo decimal. Entonces nos dio casi exactamente lo mismo que nos dio por calculadora. Ahora vamos a calcular la tercera proporción, que es entre el segundo elemento y el tercero. Entre el yodo y el selenio. Entonces la tercera proporción
que era entre el yodo y el selenio. Entonces va a ser masa del yodo por su subíndice dividido por la masa del selenio por su subíndice. Entonces reemplazamos. La masa del yodo era 126,90 gramos mol por 2, y la masa del selenio era 78,96 gramos mol por 5. No tenemos que volver a calcular ninguno de los dos valores porque ya lo hicimos anteriormente, ¿cierto? El parcial del selenio lo tenemos acá, 394,8, lo voy a colocar abajo. Y el del yodo lo teníamos acá, que era 253,8. Entonces aquí tenemos los parciales. Las masas multiplicadas por sus respectivos subíndices. Entonces, en el fondo, la proporción va a ser el parcial del yodo dividido por el parcial del selenio. ¿Cuánto nos da eso? 0,64. Eso nos da esta proporción. Entonces, recordemos, la fórmula es parcial yodo dividido por parcial selenio. Y esa es la fórmula que vamos a ingresar en el Excel. O sea, acá, en la columna I, vamos a calcular la última proporción que nos falta. Proporción entre el yodo y el selenio, entre el segundo y el tercero. Y dijimos que para calcular esto es la división entre el parcial del yodo, que está aquí, y el parcial del selenio, que está acá. Entonces, esa es la fórmula y los datos que tenemos que ingresar. Entonces, nos colocamos debajito acá, en la columna I, ingresamos la fórmula. Igual, parcial del yodo, F4, dividido por el parcial del selenio, F5. Enter. Nos damos cuenta, también nos da con muchos decimales, los vamos a reducir a 2. Y en este caso no me aproximó porque el tercer decimal era 2. Y ahí tenemos las tres proporciones. Primero con el segundo, primero con el tercero, segundo con el tercero. Y hasta aquí nosotros habíamos hecho ya en actividades anteriores, y hicimos en la actividad evaluada anterior, calcular las proporciones definidas. Ahora vamos a calcular la masa, y para eso nos vamos a ubicar en la columna J. Aquí vamos a calcular la masa de la sustancia, en gramos. Entonces, el ejercicio ya me entrega un dato. Me dice que tengo que calcular la masa total, y para ello me da 58 gramos de yodo. En la masa del yodo yo ya la tengo, y a partir de ella debo calcular las demás, para poder definir la total. La del yodo, el yodo está en esta fila, ya la tenemos. La colocamos, 58 gramos. Ese dato ya está, lo entrega el ejercicio. Lo colocamos ahí en la fila que corresponde a los datos del yodo. Entonces, a partir del yodo, nosotros debemos determinar la masa de cadmio y la masa de selenio. Y una vez que tengamos, el yodo ya lo tenemos, una vez que tengamos este y este, tenemos que sumar yodo, cadmio y selenio, se suman, Profe. y eso nos va a dar el total. Entonces, una vez que calculemos las masas del cadmio y del selenio a partir de lo que nos entregan de yodo, lo que tenemos que hacer es sumar esas tres masas y nos va a dar el total. Entonces, a partir del yodo debemos calcular cadmio y selenio. Habíamos dicho que teníamos tres proporciones. La del cadmio con el yodo, que era la primera, la del cadmio con el selenio, que era la segunda, y la del yodo con el selenio.
Recordemos que el dato que tenemos inicialmente es yodo. A partir del yodo voy a definir cuánto cadmio tengo y a partir del yodo voy a definir cuánto selenio tengo. ¿Con qué proporciones tengo que trabajar para calcular las masas que me faltan? Tenemos que ocupar las que ya tienen el yodo, el I, porque ese es el dato que tenemos. Y a partir del yodo voy a determinar el cadmio, entonces voy a tener que trabajar con esta, y a través del yodo voy a determinar la cantidad de selenio. Voy a tener que trabajar con esa. Entonces vamos, para calcular la masa de los elementos faltantes, vamos a usar la primera proporción y la tercera. La segunda no la vamos a utilizar para determinar masa. Entonces, primero vamos a determinar la cantidad de cadmio. La primera era cadmio partido por yodo, a partir de 58 gramos de yodo. ¿Cuánto nos dio esta proporción? ¿Cuánto era el valor de esta proporción? Vamos para atrás. Nos dio 2,65. Ese es el valor proporcional. Ese es el valor que tenemos que usar ahora. Esto va a ser igual a 2,65. ¿Por qué? Porque independiente de cuánta cantidad yo tenga de cada elemento, siempre van a estar combinados en este mismo valor. Entonces ahora reemplazamos. La masa del cadmio yo no la tengo, es mi incógnita. La masa del yodo sí la tengo, está acá, 58 gramos. La reemplazo abajo, porque el yodo va abajo en esta fórmula. Y eso tiene que ser igual a 2,65. Independiente de cuánto tengamos de cada elemento, la proporción tiene que mantenerse. Entonces, tenemos que despejar la incógnita. El 58 está aquí dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Se me va a quedar x es igual a 2,65 por 58 gramos. ¿Se fijan? Para obtener la x, ¿qué es lo que tengo que hacer? La proporción, que en este caso es cadmio-yodo, por la masa del yodo. Esa es la fórmula que tengo que ingresar. ¿Cuánto nos da ese valor? 153,7. Y si nos fijamos, la proporción no tiene unidad, pero la masa sí. Como solamente un valor tiene masa, se conserva, son gramos. ¿Gramos de qué? Gramos del elemento que nos faltaba, que era el cadmio. Esa es la masa del cadmio. Entonces, recordemos que la fórmula para esto es la proporción cadmio-yodo por la masa que me entregan del yodo. Ahora vamos a ingresar esa fórmula al Excel. Vamos a determinar la masa del cadmio, acá en la columna J, fila 3, acá. Y dijimos que para calcular esto era la proporción cadmio-yodo por la masa del yodo. Vamos a ingresar los datos. La proporción cadmio-yodo está acá, en el G3, selecciono ese dato, por la masa que me entregan del yodo, que está acá, en el J4. Y hago clic en Enter. Me da un poco distinto por la cantidad de decimales que están involucrados acá, en la proporción. Pero nos da bastante cercano. Voy a reducir decimales. ¿Se fijan? Porque a mano nos dio 153,7, acá nos da 154,13. Y eso tiene que ver con la cantidad de decimales que están escondidos acá en el valor de la proporción. Tenemos la masa del cadmio. Nos falta la masa del selenio. Eso vamos a calcular ahora. Para eso vamos a trabajar con la tercera proporción, que era yodo partido por selenio. Y esta proporción tenía un valor igual a, vamos para atrás, 0,64. Entonces, independiente de las cantidades, esto tiene que ser igual a 0,64.
Entonces, a partir de los 58 gramos de yodo, los mismos 58. Entonces, reemplazamos. El yodo en esta proporción va arriba, 58 gramos. La incógnita, el selenio, que es el valor a determinar, no lo conocemos, va abajo en esta ecuación. Y esto tiene que ser igual a la proporción que nosotros ya determinamos. Hay que despejar la X. Si acá estamos dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Entonces me va a quedar 58 gramos igual a 0,64 multiplicado por la X. Tengo que despejar la X. Entonces, este 0,64 que acá está multiplicando, ¿cómo lo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces me va a quedar 58 gramos dividido por 0,64 es igual a X. Entonces, ¿cuál es el valor de nuestra X? 90,62 gramos. ¿Gramos de qué? De selenio. Entonces, se fijan como en este caso la incógnita iba abajo, lo que tuvimos que hacer es la masa del yodo dividido por la proporción yodo-selenio. Y eso fue igual a mi incógnita. Dependiendo de dónde está la X, es como se despeja. A veces se va a multiplicar por la proporción o a veces se va a dividir por la proporción, dependiendo de dónde se encuentre nuestra X. Acá nos ubicamos en la columna J, pero en la fila 5, que es donde están los datos del selenio. Entonces vamos a ingresar la fórmula. Igual, ¿cierto? La masa que entregan, que son los 58 gramos que están acá, en la J4, divididos por la proporción entre el yodo y el selenio, que está acá, en la columna I. Ese valor. Enter. Sí, en el Excel da 90,22. Entonces, con esta fórmula tenemos la masa del cadmio, la masa del yodo ya la teníamos porque la entregó el ejercicio y determinamos la masa del selenio. Para definir la masa total, ¿qué tengo que hacer con estos tres valores? Sumarlos. Entonces, aquí abajo en la J, fila 6, vamos a hacer la suma para determinar la masa total. Hacemos clic en igual y seleccionamos los datos que vamos a sumar. La masa del cadmio más la masa del yodo más la masa del selenio. Y ahí nos da la masa total.